están? ¿Cómo les ha ido? He estado elaborando una serie de videos personales eh, a manera de reflexión, de ayudar un poquito, de poder asesorar. Digo, yo no soy un gurú, para eso hay otros que son gurús, especialistas en cada tema. Yo lo único que les expongo son mis puntos de vista personales. No porque yo diga una verdad, tiene que ser absoluta y es lo que vale, ¿no? ¿Sí? Ahorita en redes sociales me comentaban algunas personas que me siguen que entonces el multinivel es malo, las redes son malas, los bitcoins son malos. Digo, no, 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 yo en ningún momento he dicho que son malos. Simplemente les digo, infórmense, lean, y si consideran que eso es lo mejor para ustedes, está bien, háganlo y háganlo bien y háganlo al 100%. Yo no estoy en contra ni a favor, sino como dicen todo lo contrario, ¿no? Si eso te es lucrativo, te da a ganar dinero y lo haces legalmente sin perjudicar a nadie, síguelo haciendo, desarrollalo, sigue intentando ser rico, ser millonario, está bien. Si esa es tu manera de ganarte la vida, es respetable. Yo lo único que les puedo decir que la única forma que personalmente que yo conozco de ganar dinero es trabajando honestamente. ¿Sí? Sea en una compraventa, sea en un empleo, sea haciendo trabajos por tu cuenta. Es la manera única que yo conozco de ganar dinero. Mi muy humilde opinión es que si tú quieres emprender algo diferente, algo nuevo, repito, y soy reiterativo, asesórate, lee, investiga en lo que te vas a meter. Si resulta positivo y bueno, hazlo. Si tienes la menor duda, pues mejor no lo hagas. Ante la duda, mejor desiste. Y si quieres experimentar, puedes hacerlo. Lo que yo te puedo decir es no perjudiques a más personas, porque al rato el reclamo, eso es una cuestión que también se hace mucho en el multinivel o en cualquier negocio, que después te llega el reclamo de es que tú me invitaste, tú me dijiste, es que yo te hice caso a ti, es que dijiste que íbamos a ser millonarios, íbamos a ser ricos y íbamos a ganar mucho dinero, y después viene la decepción, ¿sí? Yo no conozco un negocio que sea fácil. Todos cuestan trabajo, todos tienen su grado de responsabilidad, todos tienen su dificultad y sé que se tarda uno en construir. ¿Sí? Ahora mismo yo estoy inmerso en un negocio que llevo desarrollando hace un año y medio, después les contaré qué es. Y dentro de ese otro negocio vi otro negocio de ventas virtuales, de e-commerce, de Amazon, eBay, Mercado Libre, tienda Shopify y, y me ha resultado interesante. Eh, yo les puedo decir en mi experiencia que lo único que a mí ahorita me ha funcionado es vender mi producto o servicio, ofrecer lo mejor que yo tengo eh, y algo muy claro. Y no me van a dejar mentir algunos amigos a los cuales yo les he dado consejos. Me acuerdo ahorita de un caso particular o algunos casos donde en charlas amenas en la tertulia resulta que me preguntan qué opinas, o si no me preguntan, pues igual yo les doy mi opinión, son mis amigos y tengo ese privilegio y tengo ese permiso de poder opinar sobre algún tema en específico o consejo de negocios, que pues por lo menos ya 25 años haciendo negocios o trabajando con experiencia, pues sé de lo que hablo, pues tengo un poco de conocimiento de causa, he quebrado X cantidad de negocios, se los digo honestamente, desde que me tengo el conocimiento, eché a perder uno y otro negocio, he sido empleado durante muchos años también, volví a retomar el tema de negocios hace 7 años, entonces realmente sé de lo que hablo, soy una persona que me considero emprendedora, eh, he dado asesorías de negocios, en emprendimiento en algunas compañías, me he destacado por ser una persona que jala masas, que da buenas capacitaciones, entrenamientos, algunos no me dejarán mentir, algunos me conocieron o me han conocido en algún otro negocio, bueno, malo, regular, pues era a lo que yo me dedicaba cuando desarrollé alguna otra cosa donde me conocieron. Pero lo que yo sí les puedo decir es que nada se da fácil, nada se da en una maceta, en un árbol. ¿Sí? Todo cuesta trabajo y la medida de que tengas resultados es en el nivel de esfuerzo que tú le dediques. Si tú le dedicas a un negocio 1, 2, 3 horas, pues ese resultado vas a tener.
una, dos, 3 horas de resultados. Si tú le dedicas a un emprendimiento, a un nuevo negocio, 12 horas al día, ese mismo resultado vas a tener en proporción. Pero si esperas hacerte rico estando en tu celular, enviando mensajitos, estando pensando que porque te dijeron que este negocio te iba a hacer millonario, vas a ser millonario, pero yo te digo una cosa, seamos realistas, ¿no? A veces la realidad nos rebasa, a veces la realidad nos dice otra cosa. Y lo único que te puedo decir es que trabajando y construyendo y con el tiempo vas a obtener resultados. ¿Sí? Antes de eso, pues no, mágico no hay nada mágico. Quizás lo único mágico y sorprendente sea que un día te saques la lotería, le pegues al premio mayor y ahí sí puede que te crea que te hiciste millonario un día para otro. Pero siendo honestos, nada es mágico, sea lo que te dediques, a lo que estés por quererte dedicar, llámese redes de mercadeo, bitcoins, llámese emprendimientos, negocio nuevo, compraventa, venta de catálogos, lo que tú quieras hacer, simplemente hazlo bien hecho, ¿sí? Y no esperes tener resultados instantáneos y mágicos, que ese es el error que cometemos. Esperar que las cosas se den instantáneamente, porque escuchaste, porque oíste, porque viste, ¿sí? Esos famosos videos donde todo el mundo presume lo que hace. Y lo que pasa es que dime tu estilo de vida, dime qué has logrado, ¿sí? Y yo me haré tu seguidor. Si tú me convences a mí de que tu negocio y lo que tú haces es lo mejor, pues yo lo voy a ver a través de lo que tú ya has hecho. Voy a palparlo. Hay gente que a veces me llega, me ofrece 1000 cosas. Yo les prometo que cada semana me ofrecen a mí un negocio diferente. O que me una a ellos, o que me invitan a trabajar con ellos. Y yo le digo, mira, mejor escúchame lo que yo tengo que decir. Y si te convence, únete a mí. ¿Sí? Muchas veces uno toma decisiones y las decisiones tienen consecuencias, buenas o malas. Entonces yo le digo una cosa, trabajemos arduamente, eh, no importa lo que te dediques, yo te puedo decir que había alguien ahorita me estaba acordando que me decía que si yo era youtuber o que yo gano a través de eso, mira, hasta para un youtuber, personas que publican en YouTube videos constantemente y tienen muchos fans, ellos tienen que hacerlo todo el tiempo, tener temas muy interesantes, ser dedicados simplemente a eso. Hay gente que se dedica solamente a sacar videos y ganar a través de ello, porque si no sabes, a través de YouTube también puedes ganar dinero, ¿no? Pero si yo quisiera enriquecerme a través de eso, pues tendría que hacerlo todo el tiempo, a todas horas, prepararme, tener contenidos, tener algo interesante o destacado que publicar para que reciba unos clics, donde me van a dar unos centavos de dólar por los clics que yo reciba. Entonces, hasta para eso se necesita ser especialistas. Y hablando de ese tema, de hecho, pues me desvío un poquito por todo lo que se ha comentado en redes sociales a través de mis videos. Eh, Les dije hace un momento que yo a veces he dado consejos. Me acordé de algunos casos donde algunos amigos, un amigo en particular me decía, oye, ¿qué me recomiendas? Le digo, mira, yo te recomiendo lo siguiente. ¿Tú eres bueno en qué? No, pues que soy ingeniero en sistemas. Pues dedícate a eso, a ser ingeniero en sistemas, a ser el mejor ingeniero en sistemas, a ser el creador de un y mil aplicaciones o lo que tú quieras hacer. Vuélvete especialista en algo de todo eso que tú sabes hacer y hazlo bien y desarrollalo y públicalo y véndelo y vuélvete el mejor en eso. Si para eso te quemaste las pestañas y estudiaste, pues desarrollalo, ¿no? Igual otro día otro amigo me decía, buen amigo, que se dedica a las redes de mercadeo y que está en un multinivel naciente. Le digo, mira, tienes todo a tu alrededor para hacer las cosas bien, tienes una oficina, tienes apoyo, tienes medios para hacerlo. eh, Dedícate a eso en cuerpo y alma, da capacitaciones, entrenamientos, usa las redes sociales, por ahí le di algunos consejos, si me está escuchando, pues vas a saber quién es. Y los aplicó. Así como el ingeniero se dedicó a hacer sus aplicaciones móviles y hoy en día le va muy bien, y sigue enfocado en eso, probablemente, aunque es una persona muy emprendedora, quizás está haciendo otras cosas, es válido. O sea, yo no estoy en contra de que hagas algo diferente y hagas intentos de hacer y encontrar el famoso atajo. Todos buscamos un famoso atajo para ser millonarios y ricos. Yo soy de la idea de que no todos estamos preparados para ser millonarios y ricos. Y que cuando lo llegues a hacer es porque te llegó el momento, porque te preparaste y porque mereces, porque toda la vida es por merecimiento, ser rico y millonario. ¿Sí? Entonces, de la manera que sea, no importa. Digo, es válido que busques el atajo. Lo que no es válido es que a otros los contagies de lo que tú haces y los invites y después resulta que no era lo que se esperaba. Ese es el gran problema.
de invitar a tener colaboradores, de decirle a la gente que se una a ti, ¿sí? Si ni tú mismo estás siendo exitoso o medio exitoso, eh, bueno, ahí les dejo la inquietud. Entonces, mi humilde opinión es dedícate a lo que mejor tú sabes hacer. Si eres un buen periodista, si eres un buen empleado en tu trabajo y lo haces bien, sigue haciéndolo. Si quieres independizarte, dedicarte a algo diferente, busca en qué eres bueno, ¿sí? Si eres bueno pegando suelas de zapatos, pues vuélvete el mejor pegando esas suelas de zapatos. Si eres el mejor vendedor, pues especialízate, vuélvete el gurú de las ventas. Si eres carpintero, pues vuélvete el mejor carpintero, tus diseños, públicalos. Hoy en día hay muchos medios para dar difusión, como este mismo medio que utilizo yo para transmitir mis ideas, mis pensamientos, mis sugerencias, mis colaboraciones, mis asesorías. Si tú me preguntas, ¿usted me puede asesorar? Pues yo lo asesoro, o sea, yo te puedo asesorar, te puedo ayudar en lo que a mí me concierne, a transmitirte. Ya si hacemos algo más específico, pues solo me dicen y lo hacemos. Le dedicamos tiempo a apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Eh, Esto lo hago porque quiero hacerlo. Nadie me paga, no recibo ni un peso por todo lo que estoy haciendo de dar estas pequeñas charlas, estos pequeños consejos. Si te benefician y te sirven para la toma de decisiones, hazlo. Te lo dice alguien que pues ya tiene algo de experiencia de vida, de experiencia de negocios y pues lo único que quiero lograr con todo esto es que tú te des cuenta de que las cosas no ocurren porque sí y que no hay nada mágico ni instantáneo ni que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, al menos como ya dije que te ganes la lotería. Entonces no hay otra que trabajar, vuélvete especialista, descubre para qué eres bueno y vuélvete un efectivo de eso que estás haciendo, ¿sí? Entonces me despido nuevamente, gracias por escucharme y si quieres compartir esto, dale like o compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias.